bobina de 10, ¿cierto? Entonces la parte real representa la resistencia, la parte imaginaria la bobina. Aquí observen, nos dice un circuito RL, es decir, tiene una resistencia y una inductancia con valores de 5 ohmios y 2 milihenrios, es su inductancia de esta bobina. Se le aplica una tensión de 150, esta está, por ejemplo, esta tensión es su onda senoidal, ¿no? 150 seno de 5000 T voltios. Ese es el valor de la fuente de tensión. Ahora, hallar dice su impedancia compleja, ¿no? Su impedancia compleja. Entonces, ya hemos visto estos términos, ¿no? Que es reactancia inductiva, reactancia capacitiva, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos viendo reactancia inductiva, ¿por qué? Porque se trata de una bobina, ¿ya? Entonces, aquí la reactancia inductiva, esa relación se obtiene con la velocidad angular, ¿no? Por su inductancia, ¿no? Que es L. Observamos que la velocidad angular es 5000, eso proviene de aquí, 5000. La inductancia nos está indicando aquí que es 2 milihenries, ¿está? 2 por 10 a la menos 3. Por tanto, su reactancia inductiva va a ser 2 por 5, 10, ¿no? Porque con esto se elimina con los 3 ceros, ¿no? Entonces quedaría 10. Entonces, si expresamos en forma de número complejo, ¿ya? Entonces tendríamos 5 ohmios, aquí está 5 ohmios, 10 ohmios de la parte, de lo que es la parte imaginaria o la parte inductiva, ¿no? Siempre con el J, ¿no? Como es un una bobina, entonces esto es positivo, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Si es positivo, se trata de una bobina. Entonces, ¿esto lo podemos expresar en forma polar? Sí, ¿no es cierto? Sí lo podemos expresar. Entonces, aquí está. Observen. Verifiquen esto. ¿Cómo se vuelve este binómico a forma polar? El arco tangente. El ángulo, claro, con la tangente. Aquí está, pues, ¿no? Aquí está, observen. Este es el ángulo de 63, pero en forma binómica significa que 5 está en el eje ordenado, o sea, en el eje horizontal, y 10 en el eje vertical, ¿no? 10. Entonces, ¿cómo obtenemos el módulo? Simplemente 5 al cuadrado más 10 al cuadrado y la raíz cuadrada. Entonces obtenemos que es 11,16. Por tanto, el ángulo sería la tangente de ¿cuánto? De 10 sobre 5, ¿cierto? La tangente del ángulo es igual a 10 sobre 10 quintos. En este caso sería 2, ¿no? ¿Cuánto es el arco tangente de 2? A ver, en sus calculadoras, arco tangente de 2. 73.43. Ahí está. Esos son los valores que está aquí, ¿no? El módulo y su ángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nos está pidiendo, exprésenlo su impedancia compleja. Esta sería la respuesta, ¿no? Este de aquí. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta tienen de esto? Para pasar al siguiente. Esta sería la respuesta, ¿no? ¿Está claro? Ingeniero, ¿podría volver a repetir, por favor? A ver, volvemos a repetir entonces. A ver, vuelvo a repetir, ¿no? Si en el ejemplo nos dice que es un circuito RL, es decir, tiene una resistencia y una inductancia, o sea, una bobina. La resistencia tiene 5 ohmios, su valor es 5 ohmios. La inductancia es de 2 milihenrios, ¿no? 2 milihenrios, el L. Entonces, aquí el voltaje que se aplica
es la fuente de tensión, tiene un voltaje de 150 seno de 5000 T. Eso vendría a ser el voltaje. ¿Ya? Es el voltaje. Ahora, dice, nos pide hallar la impedancia compleja. La impedancia compleja lo podemos representar en forma fasorial o en forma binómica, ¿no? Este es en forma binómica y este es en forma fasorial, ¿no? Binómica, fasorial. Entonces, ¿cómo se ha obtenido eso? Sabemos que la reactancia inductiva, ¿no? La reactancia inductiva es la resistencia de la parte imaginaria en este caso. X sub L, ¿no? X es igual a, que es la velocidad angular, por la inductancia. Entonces aquí tenemos que la velocidad angular es 5000. ¿Y este 5000 de dónde proviene? De acá, ¿cierto? Seno de omega t, ¿cierto? Entonces este es 5000 es omega, entonces aquí está 5000. Ahora, la inductancia nos dice que es 2 milihenrios. 2 por 10 a la menos 3 henrios. Multiplicamos estos dos valores, 5000 por 2 por 10 a la menos 3. Entonces la respuesta nos sale 10. Entonces 10 ohmios es su reactancia inductiva. Por tanto, aquí está, J10. ¿No? Aquí es la parte imaginaria. En ese caso, la impedancia es igual a 5, que 5 más J10, más J10. Vuelvo a repetir, ¿por qué es más? ¿Por qué no es menos? Es positivo porque es una bobina. ¿No? ¿Y esto lo podemos representar en forma polar? Sí, ¿no es cierto? En forma polar lo podemos representar hallando el módulo de esta expresión, el módulo, ¿no? El módulo es desde este punto hasta aquí, ¿no? El módulo de Z es 11,16 y el ángulo es 63,4. ¿De dónde se obtiene ese 63,4? Hagamos la tangente del ángulo que desconocemos. Tangente de este ángulo, ¿cuánto es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, 10 sobre 5. 10 entre 5 es 2, ¿cierto? 2. Entonces, si la tangente del ángulo es 2, entonces, ¿cuánto es el ángulo? El ángulo se obtiene con el arco tangente. El arco tangente de 2, ¿cuánto será? Con 63,4. ¿Correcto? A eso se refiere. Vamos con el siguiente, ¿ver? Dice, en un circuito RC, ahora ya es un condensador, ¿cierto? La resistencia es 20 ohmios. El condensador, su capacidad es de 5 microfaradios y se aplica una tensión de 150 voltios coseno de 1000 T, ¿ya? O 10.000 T, pero ahora nos pide hallar su impedancia compleja. Es muy similar al anterior, simplemente que esto es utilizando el condensador. Pues en este caso ya no hallamos la reactancia inductiva, sino la reactancia capacitiva, ¿ya? Y la reactancia capacitiva se obtiene con esta relación. La reactancia capacitiva es la inversa de la velocidad angular multiplicado por su capacidad, ¿no? Entonces 1 sobre la velocidad angular, aquí está, es 10.000, ¿ya? Entonces, no,
Ya, entonces, continuando, observemos que aquí la reactancia capacitiva se obtiene con esta relación. Vayan anotándose. Entonces, aquí está la velocidad angular. Aquí tenemos la capacitancia, ¿no?, del condensador. Y bueno, si desarrollamos todo esto de aquí, va a salir, digamos, 10.000 por 10 a la menos 6, sería 0,001 por 5, ¿no? Sería 0,05. 0,05. 1 entre 0,05, a ver, 20, ¿correcto? O sea, esto vendría a ser el valor de la reactancia capacitiva, 20 ohms. Por lo tanto, si queremos expresarlo en forma de impedancia compleja, entonces esta impedancia va a ser igual a 20 menos J20. ¿Qué ven de particular a diferencia del anterior? A ver, aquí. El signo. Signo. Resta. El signo. ¿cierto? Exacto. Recuerdan que les había indicado que para las bobinas tiene que ser positivo y para los condensadores va a ser negativo. ¿Correcto? No se olviden de eso. Observen que aquí la resistencia o el valor real es 20 y el valor imaginario también es 20. 20 a la derecha y 20 hacia abajo. ¿Sí? Entonces formamos un triángulo rectángulo con estos dos componentes y vamos a obtener su ángulo, que es 45 grados, ¿sí? Menos 45 grados. O sea, está hacia abajo, pues. Y el módulo va a ser 28,3. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien de repente no está entendiendo? Pregunten más. Ingeniero, Sí, ingeniero. el argumento siempre va a ser negativo en una reactancia capacitiva, ¿verdad? Un condensador que diga. Sí, va a ser para abajo. Es que es, a ver, voy a dibujar, voy a compartir esta parte. Vamos a hacer esto. A ver, ¿están viendo lo que estoy compartiendo o no? Porque, bueno, de repente se ve solo una mancha negra y no se... Ingeniero, sí se visualiza. Blanco, ¿no? Está en blanco. Entonces, si me está diciendo que es, digamos, así, ¿no? Este es el eje... Este es el eje vertical, el imaginario. Este es el eje horizontal, la parte real. Como estábamos hablando con un condensador, estamos viendo que se trata de un condensador, entonces decimos que es 5, no 5 en la parte real, no, 20, ¿no? 20. Entonces vamos a suponer que este es 20. 20 es el valor en la parte real. Y también dice 20 en la parte imaginaria, es decir, desde aquí formaríamos otro vector del mismo tamaño, pero hacia abajo. Esto también es 20, ¿cierto? Aquí parte. Entonces, la resultante de esto nos va a dar lo siguiente, ¿no? Es un punto, es un vector que inicia desde este punto y llega hasta este extremo. Vamos, así. Aquí era 20, perdón. 20. Y aquí era menos J20. Este ángulo no sabemos, desconocemos, ¿cierto? Vamos a llamar el argumento phi. No conocemos, ¿sí?
Entonces, el valor de este módulo de impedancia, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene el módulo de la impedancia? Siempre va a ser Raíz cuadrada. Raíz cuadrada Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Así, para que no se olviden, ¿ver? Sería 20 al cuadrado, ¿cierto? Más, otra vez 20 al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Entonces, aquí, ¿cuánto es el módulo? Sí, la respuesta. 28.38. Ya está, ya tienen el, ¿no? Ahora me pide hallar el argumento. ¿Qué es igual al argumento? Entonces, si nosotros vamos y queremos determinar el argumento, entonces lo que tenemos que hacer es hallar la tangente de este ángulo, ¿no? Hicimos tangente del ángulo, ¿a qué es igual? ¿Qué es igual esto? Es igual al Sobre la categoría adyacente. 20, ¿cierto? Menos 20 sobre 20, que es el adyacente al ángulo. O sea, es decir, la tangente de menos 1. ¿Sí? La tangente de menos 1. O antes la tangente, el arco tangente. A ver, vuelvo a repetir, ¿ah? Menos 45. Ya está, ¿ven? Si yo quiero obtener el ángulo, entonces digo solamente el ángulo es igual al arco tangente, ¿no? El arco tangente ¿de quién? De Menos menos 1. 1. Y esto es menos 45, ¿cierto? Está yendo, pues, hacia abajo está yendo el ángulo. Si este es 0, entonces menos 45 será horario, ¿no? Horario. Los ángulos positivos se miden antihorario. Y los ángulos negativos en forma horaria. Por ahí que tenemos la respuesta que es menos 45. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, cierto? Tengo una consulta, ingeniero. Dime. En ese enunciado del el 150 coseno de 10.000, ese 150 coseno, ¿en qué nota lo vamos a usar? ¿O es una En este caso, cuando ya solamente estamos hallando la impedancia nada más, ¿ah? Cuando les pida, digamos, el voltaje, la corriente, ¿no? Ahí vamos a utilizar esto. En este caso solamente nos ha dado este dato para obtener la velocidad angular, que es 10.000. De ahí se obtiene la velocidad angular. Para hallar la reactancia capacitiva, ¿no? Porque si no tendríamos este valor, o este dato, no podríamos determinar la reactancia capacitiva. ¿De acuerdo? ¿Continuamos? ¿O preguntas? A ver, ¿por qué se han callado? Dime. Bueno, como que ustedes trabajan con calculadora, la calculadora lo considera todos los decimales, ¿no? Y es más, si es que trabajan con fracciones, mejor, mucho mejor, más precisión. Entonces,
utilicen todos los decimales, es mejor, más preciso. Ya en forma de acción, les recomiendo que utilicen, ya no mucho en decimales. Bien. Continuamos, ¿sí? Espero que se ha entendido, o me equivoco. Sí, entendido. Sí, muy bien, entonces seguimos. Aquí está lo que les decía, ¿no? Ahí está. Esta es la fuente de tensión, la resistencia de 20, el condensador negativo J20. Si representamos en forma, en el plano, ¿no? En el plano del real, eje real y el eje imaginario, estamos viendo que este es menos J20 por abajo y el otro es 20. Si proyectamos esto aquí, entonces vamos a obtener que el ángulo es menos 45. Ahí está. Dice, en todos los circuitos, excepto en aquellos que solo contienen elementos resistivos puros, la impedancia es una función de la pulsación de la frecuencia o la velocidad angular, ¿no? De la pulsación de la velocidad angular, ya que tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva son funciones de la velocidad angular. Por ello, cualquier impedancia compleja solo es válida para aquella frecuencia a la que fue calculada, ¿no? O sea, esta velocidad angular es importante, pues, tanto para la reactancia inductiva como para la reactancia capacitiva. O sea, esta velocidad angular siempre va a afectar siempre y cuando haya condensadores o bobinas. Si en caso de solamente se trate de resistivos, o sea, puras resistencias, entonces esta velocidad angular no va a afectar. ¿Sí? A esto se refiere. Bien, veamos lo siguiente, lo que viene. Vamos entonces, notación fasorial. Notación fasorial. Creo que no se está viendo tan claro, ¿no? ¿Alguien ha encontrado este texto de repente un poco más, con mejor resolución? Veamos, acá dice, ahora observen que esta función, vamos a representar en función a lo que es el número de Euler, ¿no? O sea, observen que esto también es una notación fasorial, ¿cierto? Esto se puede representar en forma de fasor. El módulo es R y el ángulo viene a ser lo de acá, lo que está aquí arriba, ¿no? Pero dice, esta expresión representa un número complejo. Eso es cierto, ¿no? Este es un número complejo en realidad. Esta es una forma de representar un número complejo, que depende del tiempo, omega t. Sin embargo, su módulo es constante e igual a R. El módulo es pues el tamaño del número complejo, el módulo, no el tamaño. Aquí está bien. Entonces el módulo R, el módulo R, el módulo R, ¿no? Entonces, haciendo una representación gráfica en los instantes, cuando t es 0, cuando t es igual pi cuartos omega, o sea, es decir, la cuarta parte de, en este caso de la vuelta, ¿no? La cuarta parte de una vuelta, o si no, la mitad, perdón, porque son la cuarta parte de de pi, ¿no? Cuarta parte de pi,
porque pi es la mitad de una vuelta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vean, aquí el tiempo es 0. Por lo tanto, el omega t va a ser igual a 0. ¿No? Y si esto es igual a 0, omega t es igual a 0, todo número elevado a la 0, ¿a qué es igual? Todo número elevado a 0, 1. 1, ¿no es cierto? No. Entonces vamos a tener simplemente el módulo R. Ahí está, R. R con un ángulo de ¿qué? ¿De cuánto? ¿Qué ángulo tiene acá? 90. Cero. Cero, ¿no? Cero. Con respecto. Ahora, observen aquí. El módulo no está variando, es R. Lo que está variando ya ahora va a ser aquí el tiempo. El tiempo es pi cuartos por omega. Pi cuartos sobre 4, no. Pi sobre 4 omega, ¿no? 4 veces omega. Pues, ¿qué significa esto? La cuarta parte de pi, ¿no? Está avanzando. Y es 180, ¿no? Entonces, hasta aquí no va a avanzar. Entonces, el omega t es pi cuartos, ¿no? Pi cuartos. Aquí está formando un ángulo de 45, ¿cierto? Un ángulo de 45. Seguimos viendo aquí. Ahora el radio, el módulo se mantiene, pero ahora es para arriba, ¿sí? Como es para arriba, entonces aquí el tiempo es igual a pi medios, o sea, la mitad de 180, ¿no? Por omega. Entonces omega t va a ser igual pi medios. Pi medios. Entonces, si esto, ese pi medios, lo reemplazamos aquí, ¿ya? Pi medios. Pi medios, ¿qué ángulo representa? 90. 90 grados. 20. 90 grados. Entonces, esto podríamos expresarlo así. R ángulo de 90. ¿Cierto? O si no, R, el número de Euler, exponente a la J, pi medios. Es lo mismo, ¿no? Un número complejo, estamos viendo que hay varias formas de representación, pero que al inicio también hemos indicado. Entonces, eso representa una notación fasorial. Continuamos. Entonces, esto lo vamos a relacionar con una función, lo vamos a llamar con una función senoidal. Entonces, el efecto para el valor de la velocidad angular constante, el segmento gira en sentido contrario a la de las agujas del reloj, obviamente así, ¿no? Esto es a una velocidad angular constante. O sea, aquí, por ejemplo, va a ocurrir lo que está ocurriendo en este movimiento circular, se repite en un movimiento ondulatorio. Cuando llega este módulo, que es R, a este punto, va a barrer un ángulo. Hasta aquí, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo, y así, ¿no? Hasta que llega acá. Sigue avanzando, se da una vuelta, ¿no? Y completó un ciclo, una vuelta. Entonces, aquí ocurre lo mismo, ¿no? Primero va, sube y llega hasta la parte más superior, ¿no? La parte más alta. Eso es cuando llega aquí, a este extremo. Luego llega y vuelve a caer, y llega al eje horizontal. Aquí está. Vuelve y llega a caer al eje horizontal. Hasta ahí avanzó pi. Y efectivamente, media vuelta es pi, ¿correcto? Media vuelta es pi.
luego desciende o continúa con la vuelta, continúa y llega aquí en la parte negativa más extrema, ¿no? Y vuelve a regresar a su sitio. Entonces observen, esto igual, ¿no? Desciende, la parte más extrema pero negativa, y regresa al mismo punto. De ahí de nuevo, ¿no? De nuevo se va repitiendo. Todo esto, desde este punto hasta este punto, es 2pi o un ciclo, ¿no? Un ciclo. Si hablamos en estos términos de acá en forma circular, movimiento circular, pues todo una media vuelta es pi, y toda una vuelta es 2pi. Todo un medio ciclo es pi, y no, con la otra mitad conforma 2pi. Así. Bueno, si esta es la función seno, ¿no? La función coseno, en función al eje vertical, podemos representar así. Vayamos a los ejemplos, ¿ah? A los ejemplos. Porque este es el objetivo, ¿no? Que nosotros entendamos lo que es la corriente alterna con ejemplos. Aquí, por ejemplo, vean. Voy a volver a repetir esto también. Aquí más bien ya hay dos ondas, ¿correcto? Una onda que está adelantada o atrasada, dependiendo de a quién nos referimos. Entonces, vean, una de ellas va a representar la corriente y el otro representa la tensión, ¿no? Entonces, observen que este de acá, este de aquí, ya es la tensión. Está en función trigonómica seno, ¿no? Seno de omega t. La corriente también está en función al seno. Y observen su ángulo. A ver, recordemos de nuevo. ¿Quién está atrasado? ¿Quién está adelantado? ¿Quién está adelantado? La tensión está... La tensión está adelantada. La corriente está retrasada. La tensión está adelantada, ¿cierto? Sí. La tensión está adelantada. Aquí. En cambio, la corriente está atrasada. Como está atrasada, por eso es que se escribe menos el ángulo de atraso. Acá esto me está diciendo que la corriente está atrasada con respecto a la tensión. Podemos expresar esta tensión en función a la corriente, o viceversa, ¿no? Si queríamos expresar la tensión con respecto a la corriente, diríamos seno de omega t más el ángulo, más el argumento, lo que está el desfase. Ahí diríamos que la tensión está adelantado con respecto a la corriente. La corriente sería seno de omega t, nada más. Se puede hacer ambas cosas. Entonces, veamos aquí. Dice, las proyecciones del segmento, ¿no? Las proyecciones del segmento giratorio sobre el eje imaginario son exactamente las funciones representadas. O sea, tanto la parte circular como la parte de ondas coinciden, ¿no? Bueno, esto lo vamos a corroborar con la fórmula de Euler. Porque la parte imaginaria de la función exponencial es la función seno, ¿no? Observen lo que hace rato veían, el voltaje, que es igual al valor pico, que es el valor pico, valor máximo, la exponencial, y este es J es la parte imaginaria, omega t más x, más el ángulo, esto significa que está en adelanto, ¿no? El voltaje está en adelanto, lo que les decía. En adelanto con respecto a la corriente. Siendo este alfa, dice, la fase inicial de la misma. Es decir,
en el instante cuando t igual a 0. Entonces, esto quedaría representado de la siguiente forma, ¿no? Sabemos que la tensión sobre la impedancia, aquí es igual a la corriente, ¿cierto? Tensión sobre la impedancia es la corriente. Y observen, si este tiene un argumento y este es otro argumento, entonces aquí, ¿cómo se obtiene? Dividimos ambos, como tienen en la misma base, sus exponentes, nomás en este caso se restarían, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está dividiendo. Sería omega t más el ángulo alfa menos el ángulo de la impedancia en este caso. Por tanto, la corriente máxima va a ser igual a Euler elevado a la J omega t más el ángulo alfa menos el ángulo que es el desfase, ¿no? Ahí está. Esta es la ley de Ohm, pues. La ley de Ohm en corriente alterna. Corriente es igual voltaje sobre impedancia. Y bien, así podemos ver y continuar analizando. Este material lo tienen en su texto. Vayamos a los ejemplos. Con los ejemplos podemos entender mejor. En conclusión, vean, hay una forma de representar los números complejos en dominio del tiempo y hay otra forma de representar en el dominio de la frecuencia. Si queremos hablar en dominio del tiempo, aquí está la variable, es el tiempo, t. Este es en función al dominio del tiempo. Y este es el dominio de la frecuencia. Pues acá estamos viendo, si este es el voltaje, pues acá podemos decir que la corriente está en atraso con respecto a la tensión. ¿En cuánto? En un ángulo θ, ¿no? De igual manera aquí, vean, esta expresión es lo mismo que esto aquí. Si yo quiero expresar esto en número fasorial, en forma fasorial, simplemente pongo B sub M o B nada más, y el ángulo está aquí. El ángulo es este de acá. Ese es el ángulo. Aquí, en cambio, miren, este es el módulo. Y este es el ángulo. El ángulo sería solamente esta parte. Alfa menos θ. Alfa menos. Ambos son prácticamente equivalentes. Les puedo pedir, a ver, represéntenlo en el dominio del tiempo. Si no, este dominio del tiempo, represéntenlo en forma, en dominio de la frecuencia. Así. A ver, veamos, problemas resueltos. Ahí vamos a entender mejor algunos aspectos. Están quedando un poco no tan claros. Dice, ¿no? Hacer una representación gráfica de la variación de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva con la velocidad angular en el margen de 400 a 4000 radianes. ¿Listo? 400 a 4000 radianes por segundo. Los valores de L y de C son respectivamente 40 y 25 microfarads. 40 milihenrios, que es para las bobinas, y 25 microfaradios para los condensadores. A ver, vean. Bien, entonces aquí tenemos, nos está diciendo que hagamos variar, ¿qué cosa? La velocidad angular, ¿no? ¿En qué? En radianes sobre segundo. ¿Desde cuánto? Desde 400 hasta 4000.
Bueno, acá está variando de 400 en 400. 400, 800. Le podríamos poner otro valor, ¿no? No hay problema. Acá haríamos 600. 800. Acá está 400, 800, 1000, 1600, 2000, 3200 y 4000. Entonces, este va a ser como la variable dependiente, ¿no? Perdón, independiente. Independiente. Entonces, estos dos vendrían a ser variables dependientes, porque el valor de esto va a depender de este valor. Entonces, ya sabemos cómo se convierte la reactancia inductiva, ¿no? La reactancia inductiva en términos de la velocidad angular. ¿Sí? ¿Se acuerdan o ya no? Ya se olvidaron. ¿Qué hemos dicho? A ver, ¿qué hemos dicho? Borramos esto. ¿Alguien se acuerda? A ver, a participar. ¿Qué hemos dicho? ¿A qué es igual la reactancia capacitiva o reactancia inductiva? ¿A qué es igual? 1 sobre La frecuencia por L. Frecuencia por la inductancia, ¿cierto? Sí. ¿A qué es capacitiva. igual la reactancia capacitiva? 1 sobre 1 sobre frecuencia por 1 sobre velocidad angular por la capacitancia, ¿cierto? Esto no se olviden, ¿sí? Esta es la reactancia inductiva y esta es la reactancia capacitiva. Con estos dos se obtiene este valor. Por ejemplo, ¿cuánto viene a ser? ¿De dónde he obtenido este 16? Ese 16 tenemos con esta fórmula. Entonces, tenemos la velocidad angular y tenemos la inductancia. ¿Cuánto es la velocidad angular? ¿Cuál es la velocidad angular? En este caso es 400, ¿cierto? ¿Cuánto es la inductancia? ¿Cuánto es la inductancia? 4 por 10 a la menos 12. A ver, eso está creo por aquí, ¿no? ¿Dónde está? A ver, no tenemos el valor de la inductancia. Más arriba está. En el enunciado de arriba. 40 milihenrios. ¿Ya? Es decir, 40 por 10 a la menos 3 henrios. ¿Estamos de acuerdo? Lo reemplazamos nomás, pues, ¿no? 400 por 40 por 10 a la menos 3. Multiplicamos y debe salir 16. ¿Están de acuerdo? Confirmen. Sí, ingeniero, sí sale. Muy bien, muy bien, muy bien. Están escuchando quienes están participando. Al final voy a preguntar quiénes son los que participan. Si es posible, cada vez que participen, den su apellido nomás, un apellido. ¿Ya? A ver. Entonces, ¿cómo obtenemos este 100? ¿Quién lo puede decir? Reemplazando en la fórmula 1 sobre velocidad angular por la capacitancia. Muy bien. ¿Cuánto es la velocidad angular? La velocidad angular Es 400. 400. 400 por 400. Muy bien, 400. ¿Y cuánto es la capacitancia? 25 25 microfaradios. 25 por microfaradios, ¿cierto? Y de ahí obtiene 100, ese 100. De ahí se obtiene ese 100.
¿correcto? Ahora, si quiero determinar o quiero graficar eso, entonces dice, para 400 le corresponde 16 ohmios como reactancia inductiva y 100 ohmios como reactancia capacitiva. Entonces, ¿dónde lo grafico? Aquí, vean. Tenemos 400 como velocidad angular, estaríamos por acá. Entonces, si queremos ver el comportamiento de la reactancia inductiva, entonces aquí, sería 16, menos de 20, ¿verdad? Este es el primer punto. Ahora, si lo quiero ver la reactancia capacitiva, entonces es 100. Pero tengan en cuenta que el 100, como es un condensador, es negativo, ¿cierto? Hacia abajo. Ahí está. Si es bobina, para arriba. Si es condensador, para abajo. ¿Vamos? Ya estamos graficando. Este punto sería, ¿qué punto sería? Sería 400,16, ¿cierto? Este punto, ¿cuál sería su coordenada? 400 100,16. 400, menos 100. menos 100 J. 400, menos 100. Menos 100. Exacto. ¿Ya? Menos 100. Porque está 100,16. abajo. Ya está. ¿Ven? De ahí sale la gráfica. Ahora, observen que cuando la velocidad angular es 800, ahora, ¿cuánto es la reactancia inductiva y cuánto es la reactancia capacitiva? A ver, corroboren esto de aquí, corroboren lo de acá. ¿Está bien o no? Sí sale, ingeniero. Confirmado, ingeniero, si sale. ¿Están? ¿En ambos casos es correcto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, muy bien. Sí, 32. A ver, un voluntario que me diga, ¿cómo obtenía este 50? ¿Cómo obtenía este 50? Un Un ingeniero voluntario. de Cubanca. Es 1 sobre... Ya. Sobre la velocidad angular, la capacitancia. 200, A ver, uno nomás, uno nomás. sería 1 sobre... sería 800 velocidad angular y por 10 es 25 por 10 a la menos 6. Sale 50. Ya, correcto. Ya, apellido. Papacuela Grande, Néstor Naviel. Oye, muy bien. Otro voluntario, a ver, este 32, ¿cómo ha obtenido? En Cubanca Ramos, la velocidad angular 800 por la inductancia que es Juanca Ramos, a ver, Juanca Ramos, ha dicho el primero. presente. Juanca Ramos. A ver, Sí, presente, ingeniero. La velocidad angular por la inductancia. La velocidad angular tenemos 800 y la velocidad ¿cuánto es la velocidad angular? 800 por la inductancia. Y la inductancia, ¿cuánto es la inductancia? 50 por 10 a la menos 3. 40 por 10 a la menos 3. Error, error. Vamos, Juanca Ramos. 800 por 40. 40 por 10 a la menos 3. Claro, claro. A ver, tienen que... Pero otros dicen, sí, está bien, ¿no? Pero tienen que sustentar. ¿Por qué está bien? A ver, otro. A ver, ¿quién puede sustentar este 80? Yo, ingeniero, Diga su nombre, apellido. ya pasa, Huanca. Apellido. Ya, a ver, Muy pasa. adelante. Ya pasa. Para la reactancia inductiva sería, para ese 80 sería la frecuencia, que es 2000 multiplicado por 40 por 10 a la menos 3, que es la inductancia. Muy bien, correcto. Ya pasa. Muy Otro, a pasa. ver, Ingeniero, este 12,5. Apellido. Cruz, ingeniero, está. Riveros. Este 12,5. ¿Ya? Correcto. Sale 2,5. Muy bien. A ver, otro. Apellido. Mamani Cruz. Manny Cruz. Dante, a ver. Este 160. ¿Dónde obtienes?
Sería 4.000 por 20, por 40 por 10 a la menos 3, ingeniero. 40 por 10 a la menos 3. Correcto. Muy bien. Y bien, observen que cada uno de estos puntos está graficado, ¿no? Aquí, por ejemplo, 416, 832, acá está. 800 y el 32 está por acá. ¿Mm? El otro punto, 1000. Está por acá 1000. 1000 viene a ser este punto aproximadamente. Y 40 sería la reactancia inductiva, ¿no? Aquí. Y si vemos la reactancia capacitiva, sería para 1000, sería 40, pero negativo, ¿cierto? Para abajo. Ahí está. ¿Ven? Este punto, ¿qué coordenadas tiene? Voluntario, pedido. Choquehuanca La Choquehuanca. ya tiene las coordenadas de 3200, 3200.20. No, no. 3200 punto menos 20. Menos 20. 3200 y menos 12.5. 12,5. ¿Lo están viendo? Chile Rosas, ingeniero. ¿Ha pedido? Chile Rosas. Muy bien. Es 12, menos 12,5. Ojo, para abajo. ¿No? Por tanto, esto está más sencillo. Un apellido. Mamani Cruz. Cruz. Petito. Coordenada. 4.000 menos 10, ingeniero. Correcto. ¿Y este punto? Otro apellido. Pueblo grande. Ay, Petito. Casi Ay, Petito. Sería ¿Cuánto? González, 4000. 4.660. 4.160. 4160. Entonces, observen el comportamiento de los condensadores, ¿no? Los condensadores, ¿cómo es? ¿No? Su reactancia. A medida que va aumentando la velocidad angular, ¿no? ¿Qué ocurre con la reactancia? ¿Qué ocurre con la reactancia? Se aproxima a 0. Se aproxima a Una 0. tendencia a 0. ¿Verdad? En cambio, si la velocidad angular es bajísima, entonces esto se dispara. Un valor muy grande para abajo. Sin embargo, la bobina no. El comportamiento es casi lineal. Vean. El comportamiento es casi lineal. Entonces, esta es la diferencia entre un condensador y una bobina. Muy bien. Aquí alguna anotación importante, ¿no? Cualquier circuito con una bobina L, un condensador C, tiene una impedancia que depende de la frecuencia, ¿sí? Hemos visto que depende de la frecuencia. Los condensadores, si la frecuencia es alta, entonces su valor disminuye. Pero sin embargo, si la frecuencia es bajísima, entonces el condensador se dispara hacia abajo, ¿no? Eso es importante anotar. Otro dice, construir los diagramas fasoriales de impedancia y determinar las constantes del circuito para la tensión y corrientes siguientes. Observen, esta es una forma de representar la tensión. Su módulo es 150. Está en función seno, la velocidad angular, ¿no? Frecuencia. Y esto está en función del tiempo, más un ángulo de 45. ¿Qué significa este más 45? Está adelantado la corriente. Adelantado. Ya, adelantado en 45 grados, ¿cierto? En 45 grados, con respecto al eje horizontal. Ahora, observen aquí.
Esta es la ecuación de una corriente. Tiene un módulo de 3, tensión, seno, también están a la misma frecuencia, digo, a la misma velocidad angular, entonces van a ir a avanzar juntos. Porque imagínense, si este fuera 5000, si este fuera 2000 o 3000, uno va a ir más lento y el otro va a ir más rápido, ¿no? Entonces, acá en cambio están yendo juntos, pero se avanzan juntos, pero no se sabe si están en fase o desfasados. Aquí lo que estamos viendo están prácticamente en 50 grados desfasados, una del otro. No, 60, ¿no? Perdón, 45 más 15, 16. Vamos a ver en el gráfico. El módulo del fasor es 1 raíz de 2 veces el valor máximo, ¿no? A ver, veamos aquí. Lo que estaba escrito arriba, ¿no? Representándolo en forma de fasor, este es el voltaje. 150 tenía como módulo, ¿cierto? 150, cuando dividimos entre raíz de 2, que hemos dicho que es el valor eficaz, ¿correcto? El valor máximo sobre raíz de 2 es el valor eficaz. El ángulo de 45 era porque era más 45, ¿sí? Por tanto, el voltaje es 106, ángulo de 45. Lo mismo con la corriente. Recuerdan que el módulo era 3 y dividimos entre raíz de 2 para obtener el valor eficaz. Recuerden que el ángulo de separación era menos 15. Su argumento de la corriente. El argumento de la tensión es 45, el argumento de la corriente es menos 15. Esto es igual a 2,12 con un argumento de menos 15. Si queremos hallar la impedancia, por la ley de Ohm sabemos que la impedancia es igual a voltaje sobre corriente. Voltaje 106, ángulo 45, y corriente es 2,12, ángulo de menos 15. Aquí, observen. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. A ver, no se duerman. Sí, ingeniero. ¿Está correcto? Sí, ingeniero. Ahora dividimos 106 entre 2,2. Entonces, Sí sale 50. bueno, Sí, sale, ingeniero. 45 más 15. 60. Muy bien. ¿Esto está en forma fasorial o binómica? Sorial. Fasorial. Fasorial. Bien. Fasorial. Ahora esto representémoslo en forma binómica. Recién, ¿ves que es forma binómica? ¿Ah? Entonces, ¿esto cómo se convierte? A ver, ¿quién lo puede explicar hablando nada más? ¿Cómo se convierte este Yo paso de fasorial a pasachal? Ya. El 25 se obtiene multiplicando el módulo que es 50 por el coseno de 60, que sería el argumento. Y la parte imaginaria sería el módulo por el seno del argumento, que es 60. Muy bien, excelente, pasa. Excelente, ¿no? Es decir, la parte real se obtiene con la función coseno y la parte imaginaria con una función seno. Justamente es aquí, pues, ¿no? La parte real es el adyacente al ángulo y el adyacente al ángulo es el eje X. Y en el eje X está la función coseno. Y en la vertical es la función seno. ¿Verdad? Entonces, de esa forma se ha convertido a binómica. Entonces, ahora, esta es una representación fasorial, tanto de la corriente como de la tensión. La tensión nos dice que tiene un módulo de 106, es decir, si medimos desde este punto hasta este punto, es 106, su valor, su módulo, su tamaño.
y tiene una inclinación de 45 con respecto al eje horizontal. Por tanto, podemos también representar la corriente en este plano. Observen que su módulo es 2,12, es decir, es pequeñísimo. Acá lo he exagerado el tamaño, ¿no? 2,12, pequeñísimo. Y su ángulo su argumento es de menos 15, es decir, está yendo hacia abajo su ángulo. En este caso está yendo para arriba, está yendo para abajo. Ahora, observen, la separación de la tensión de la corriente es el ángulo, la suma de estos dos ángulos, la separación. Entonces, esa separación ya está representada aquí. 25 más 15, sí, ¿no? Entonces, y aquí podemos hallar la resultante. ¿Sí? La resultante, ¿cómo se obtiene? Simplemente por aquí, entre estos dos, ¿no? ¿Cuánto de ángulo tendrían? Un ángulo de 60, ¿cierto? Y bien, podemos determinar aquí entonces la separación entre ambos es 60 grados. Hemos visto que de acuerdo a esta expresión fasorial, 50 es el módulo y el ángulo de 60. ¿No? Y este es el diagrama de impedancia. 25 en la parte real y 43 en la 43,3 en la parte imaginaria. ¿De qué se trata? ¿De un circuito RL, de un circuito RC o simplemente es una impedancia cualquiera? Es un circuito RL. RL. RL, ¿cierto? Ya estamos diciendo que aquí está conectado una resistencia de 25 en serie con una bobina de 43 ohmios. ¿Sí? Pues esto nos está representando un circuito RL donde está conectada una resistencia de 25 ohmios en serie con una bobina de 43,3 ohmios. Podríamos determinar su impedancia, digo su inductancia, como es una bobina. ¿Cuánto sería su inductancia? Apellido del primero que resuelva, que me diga. Huanca. Ya, Huanca, a ver. 1082.5. 1082,5. ¿Cómo lo has obtenido? Multiplicando 25 por 43.3. A ver, multiplicando ¿cuánto es? La resistencia por la inductancia en este caso. ¿Es correcto? ¿Qué dicen los demás? Sí, Comentarios. está bien. ¿Ah? Sí, está bien. ¿Sí está bien? Ajá. Otro. Recuerden que es una bobina. Ese 43,3, ¿qué cosa es? Es el condensador. La Condensador. reactancia inductiva es. Es la reactancia inductiva. Muy bien. Sí, era dividir las cosas, me confundí. A ver, ya ves, ¿qué están hablando? Los demás están diciendo sí está bien, pero no solamente lo digan por decir, sino siempre piense a ver si está bien bajo un sustento. A ver, entonces, si ese 43,3 es la reactancia inductiva, ¿cuánto es la inductancia? ¿Qué tendría que hacer? Dividir en 43.3 entre 25. Entre 25.
¿Qué dicen los demás? 25 entre 43. No. A ver, otro. ¿Qué más? A ver. Está frío, frío está. Si esta es la reactancia inductiva, ¿no? Pitágoras. Ahora, Ingeniero, sería dividirlo sobre la pulsación o la frecuencia. Ingeniero, no se le oye. No se le oye bien, ingeniero. Ingeniero, no se le oye nada. ya, a ver. 43, ¿con quién vamos a dividir? Sobre la pulsación sería ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 5000. Entre 5.000. Correcto. ¿Qué es 5.000? ¿Qué cosa es? La velocidad angular. La velocidad angular. Aquí está, pues ya les he dicho hace rato. La reactancia inductiva es igual a la velocidad angular por la inductancia. Y aquí ya tenemos 43,3. Entonces la velocidad angular, ¿cuánto era? 5.000, creo. Entonces pasa a dividir, pues, ¿no? 43,3 entre 5.000. Y ahí vamos a tener la inductancia. L. A ver cuánto está la inductancia. ¿Ves? Ahí está, 5.000. 5.000 es la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Esa es preguntita, ¿verdad? Tenemos que conocer bien los conceptos también. Bien. Aquí está, creo, inclusive, observe que la corriente está retrasada con respecto a la tensión. ¿En cuántos grados? En 60 grados. Está retrasada. La corriente está retrasada. Podemos decir también la tensión está adelantada con respecto a la corriente en 60 grados. ¿No? Cualquiera vale. Lo cual indica que se trata de un circuito RL, es decir, una resistencia con un inductor, una bobina. De la ecuación anterior obtenemos que omega L es igual a 43,3, lo que les estoy preguntando. ¿Sí? O sea, ¿qué es igual a inductancia? También que está 43,3 entre 5.000 sería 8,66 milihenrios. Las constantes del circuito son pues 25 y 8,66. O sea, yo lo quiero representar. A ver. Digo, no. Esta es la resistencia. Y en serie con una bobina. Entonces aquí está la bobina, ¿no? La resistencia tiene valor 25 ohmios y la inductancia es de 8,66. ¿Listo? 8,66. Milihenry. Muy bien. Este es el circuito RL. RL. ¿Bien? Muy bien, entonces así estaría el otro ejemplo, veamos. ¿Tienen preguntas? Indican nomás.
Ahora nos pide construir los diagramas fasoriales y de impedancias y determinar las constantes del circuito para la tensión y corriente siguiente, ¿no? Observen que la tensión es 311 del valor pico, el máximo, en función del seno. Esto vendría a ser su velocidad angular, 2500, en función del tiempo, ¿no? Más 170 grados, es decir, que está desde el eje horizontal, ¿no? Con referencia al eje horizontal, 170 grados. Bueno, y la corriente es 15,5, valor pico, seno de 2500. Quiere decir que los dos están a la misma velocidad angular. Pero este está en sentido negativo, ¿no? En el 145. Y aquí está su gráfico. Esta es su representación del voltaje. Y esta es su representación de la corriente. 170 grados con respecto a este eje horizontal. Y el otro está a menos 145. Así. Sentido horario y este en sentido antihorario. Por eso es que va al signo. Les vuelvo a repetir. Si es horario es negativo, si es antihorario es positivo. Este 311 ya hemos visto que proviene del valor pico, 311, y si queremos hallar el valor eficaz, lo dividimos entre raíz de 2. Este es el valor eficaz. El ángulo es, o el argumento, 170, positivo, que sería 220, argumento de 170. Ahora, con respecto a la corriente, estamos observando que aquí tenemos un valor máximo, 15,5, dividimos entre raíz de 2 para obtener el valor eficaz, y el ángulo o el argumento es menos 145. En otras palabras, reduciéndolo, 11 ángulo de argumento de 140, menos 145. Ahora, hacemos la división, aplicamos la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm nos dice, la impedancia es igual a voltaje sobre corriente. Voltaje es 220 y corriente es 11. Eso es en cuanto a sus módulos. Ahora, los argumentos 170 y 145. Por tanto, serían 170 más 145. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 315. 15. ¿Cuánto? 315. 315. ¿Verdad? 315. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo representamos? Se encuentra en el cuarto. Desde aquí graficamos 315 hasta acá. ¿No? O sea, desde aquí partimos. ¿No? Desde aquí partimos y nos damos una vuelta, 315. ¿No? Eso sería 315. Pero eso mismo lo podemos representar en forma negativa. 315 es equivalente a menos 45 o no. Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, ingeniero. Sí, es equivalente. 60 minutos. Porque el otro lo obtengo dándome una vuelta hacia la antihorario y el otro menos 45 simplemente lo puedo obtener en sentido horario. Es lo mismo. Su valor va a ser lo mismo. Lo puedo hacer en forma antihoraria, en forma horaria. La idea es llegar al mismo lugar. Entonces, el módulo de 220 entre 11, 20, ¿no? Ese es el módulo. Quiere decir que esto vale 20. La impedancia vale 20. El ángulo o el argumento menos 45. Si esto queremos representar en su forma binómica, sería, le aplicamos, ¿qué cosa? ¿Qué le aplicamos acá? ¿Qué función? 20 coseno ¿No de cuánto? de menos 45. De menos 45. Muy bien, coseno menos 45, correcto. ¿No? Y para esa parte, 20.
O seno de menos 20 45. por... Muy bien, y por eso sale negativo. Seno de menos Seno de 45. ¿Qué significa que sea negativo? Que es un capacitor. Circuito Capacitor. RC. Reactancia capacitiva. Entonces tenemos un circuito RC. Es RC y capacitivo. Muy bien. Ya está. Ahí está en la parte inferior, ¿no? La corriente está adelantada con respecto a la tensión, ¿no? En 45 grados. Lo cual indica que se trata de un circuito RC. Ojo, la corriente está adelantada, ya no la tensión, sino la corriente. Cuando la corriente está adelantada, entonces se trata de un circuito RC. Esto también lo podemos decir de la siguiente forma. La tensión está retrasada con respecto a la corriente. De acuerdo a la ecuación anterior, se dice que ¿a qué es igual la reactancia capacitiva? La tenemos aquí. Es 14,14. Y si quiero obtener su capacitancia de este condensador, ¿cuánto es? Entonces tendría que pasar a dividir este 14,14 aquí, ¿no? Como tenemos que la velocidad angular, ¿cuánto era? 2000. 2500. 2500. Entonces, ahí está. Entonces, el condensador se trata de un condensador de 28,3 microfaradios. Y 28,3 microfaradios. Entonces, las constantes del circuito son una resistencia de 14,4 y un condensador de 28,3 microfarads. ¿Preguntas? Tengo una consulta, ingeniero. Sí, dime. En cuanto a la frecuencia, en este ejercicio la frecuencia tanto para la tensión y la corriente es de 2500, son iguales. Pero si variaría esta frecuencia en cualquiera de los dos, en la tensión o en la corriente, para hallar, en este caso, la capacitancia, ¿cuál de las dos frecuencias utilizaría? ¿O cómo se resolvería en ese caso? A ver, en un circuito siempre la corriente y la tensión van a ir a la misma frecuencia. Imposible que encontremos una que tenga mayor frecuencia que la otra. Eso es algo lógico. Pueden estar atrasadas uno con respecto al otro, sí, pero en corriente alterna. ¿Por qué? Porque esto, tanto la corriente como la tensión están en base a un generador. No hay un generador de corriente, no hay otro generador de tensión. No, ambos, al momento de su funcionamiento, funcionan juntos. O sea, juntos se obtienen la tensión y la corriente. Si hay tensión, hay corriente. Si hay corriente, hay tensión. ¿No? Por eso mismo se tiene la misma velocidad angular. Si hemos visto, por ejemplo, al inicio, un generador, ¿no? Tiene una rotación, ¿no? En un campo magnético. Entonces, al momento de rotar, ahí se está produciendo tanto tensión y corriente, juntos. ¿No? Tensión y corriente. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Bien. ¿Otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Tengo una consulta. Dime. En todos los circuitos, como estamos viendo ahorita, ¿siempre se va a presentar un desfase? Sí, sí. Siempre. Siempre, ¿no?
Siempre, porque ¿quiénes ocasionan el desfase, no? Si nosotros vemos en nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad, que todo lo que ocasiona, digamos, campo magnético son las bobinas. Y si vemos en la ciudad nomás, tenemos varios aparatos que funcionan en base a las bobinas. Llamamos así, que funcionan con bobinas son los motores, ¿no? Motores eléctricos funcionan con bobinas. Ellos lo que ocasionan, ¿no? En sí. A ver, aló. Y ahora hasta las 4:30 tengo clase ahorita. ¿Cómo no? A ver, voy a un rato, un momentito. ¿Sí? Ya, entonces, las que ocasionan este adelanto o atraso básicamente son los inductores. Entonces, ¿cómo hacemos para que no haya tanto desfase, ¿no? Están viendo que los condensadores, en vez de adelantar, lo que hacen es retrasar. Entonces, tenemos que balancear con condensadores, con un banco de condensadores para que no haya mucho desfase, ¿no? Porque el hecho que haya desfase ocasiona pérdidas. Eso lo vamos a ver en lo que es análisis de estudio de potencia, ¿no? Potencia monofásica, potencia trifásica. Ahí vamos a ver eso, porque cómo ocasionan pérdidas de energía. Entonces, esto es importante que entiendan, ¿sí? Al momento de generar la energía eléctrica, se está produciendo al mismo tiempo la corriente y la tensión. Como un compañero planteaba eso, ¿no? ¿Qué pasa si uno tiene una frecuencia y el otro otra frecuencia? No, no, en la realidad no va a ocurrir eso, porque ambos lo generan, ¿no? Tanto la tensión como la corriente lo generan una misma máquina, que es el generador. Entonces es imposible que se den valores diferentes de la velocidad angular. El rotor está girando a una velocidad angular y eso va a ser la misma tanto para la corriente como para la tensión. ¿Correcto? A ver, seguimos, a ver, analizando el siguiente ejemplo. Ahora sí creo que ya están en condiciones para explicar esto. A ver, les doy 5 minutos, por favor. Vean esto y alguien lo puede explicar. ¿Correcto? Permítanme unos 5 minutos, por favor.
Voluntario. Voluntario. Ingeniero. A ver, adelante. ¿Quieres compartir pantalla algo o ahí nomás? Ahí no lo voy a explicar, ingeniero. Ya. El ejemplo 5.4 dice que un circuito serie de dos elementos te da la resistencia de 20 ohmios y la inductancia de 0,2 henrios. Tiene una impedancia igual a 40. 40 y su argumento es tita, ¿no? Esto nos va a pedir allá, ¿no? Ohmios. Allá el argumento, nos dice allá el argumento, la frecuencia en hercios o ciclos por segundo. En este caso, como nos da la impedancia del circuito, como tenemos que es 20 más J más la reactancia inductiva, eso nos va a dar igual a 40 por el argumento, pero nosotros no sabemos el argumento, o sea, el ángulo. Entonces, pero sí sabemos ahí como nos da la impedancia del circuito, nosotros podemos hallar ese ángulo con la inversa, ¿no? ¿Por qué no podemos hallar con la inversa? Porque 40 coseno de ese argumento nos tiene que dar 20, entonces nosotros lo hallamos por la inversa. Entonces nos daría que es coseno a la menos 1, 20 sobre 40, y eso nos va a dar un ángulo de 60 grados. Como ya sabemos que el argumento es 60 grados, entonces para hallar la reactancia inductiva simplemente reemplazamos 40 por seno de 60 grados. Eso nos va a dar 34.6 ohmios. Y entonces, como ya sabemos ya los dos argumentos, la reactancia inductiva, ahora reemplazamos, ¿no? Para hallar la inductancia y para hallar también su velocidad. Y aquí va a ser igual la reactancia inductiva, va a ser igual a la velocidad angular por L, ¿no? Y tenemos también la velocidad angular, que no sé cómo va, aquí va a ser igual la velocidad angular. La velocidad angular va a ser 2pi por la frecuencia. Entonces, como nosotros no sabemos la frecuencia, entonces pasamos la frecuencia lo pasamos al otro miembro y la frecuencia va a ser igual a la reactancia inductiva sobre 2pi y la inductancia, ¿no? Y eso vamos a reemplazar. Como arriba ya hemos hallado la inductancia y nos va a dar, ¿no? 34.6 por 2pi, y como sabemos que la impedancia nos está dando, ¿no? Arriba 0,02 henrios, reemplazamos, ¿no? Y nos daría 275 henrios, o también puede ser ciclos por segundo. Eso sería, ingeniero. ¿Y alguien más quiere adicionar algo, lo que se ha entendido o no? ¿O quiere preguntar, aclarar algo? Está todo bien, ingeniero. ¿Se entiende? Sí, yo tenía dudas en la fórmula de la reactancia inductiva, ya que había habido otra forma de expresarlo. Y ahorita lo acabo de corroborar y sí está bien también todo. Ok, entonces estaría correcto. Solo para de repente algún detalle más, ¿no? De repente aquí, por ejemplo, la impedancia que es 40 ángulo de 0, no, perdón, ángulo que desconocemos, entonces se obtiene representándolo en una forma binómica, un número complejo. En este caso tendríamos 20 en la parte real, que es esta, y como sabemos que el módulo es 40, entonces sería el módulo de la impedancia.
problema es que no sabemos cuánto mide el ángulo, ni tampoco sabemos cuánto mide esta parte imaginaria, que es la reactancia inductiva. Ahora, ¿por qué es reactancia inductiva? Aquí está su valor, ¿no? ¿Por qué también hacia arriba o hacia adelante? Ya hemos visto que en una bobina es positivo, ¿no? No es para abajo, positivo. Entonces el ángulo o el argumento estaría aquí, desconocemos. En todo caso, si tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa, entonces aplicando la función coseno. ¿El coseno cuánto es? Cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 2 sobre 4. ¿No? 2 sobre 4 sería un medio, ¿no? Un medio. El arco coseno de un medio, ¿cuánto es? Es 60 grados. El arco coseno de un medio. De ahí se obtenía ese ángulo. Entonces, como ya se tiene este ángulo, entonces este valor de acá, que es la reactancia inductiva, es igual al módulo por el seno del ángulo, 60. En este caso, seno de 60 tiene un valor determinado, multiplicamos por 40 y vamos a obtener 34,6, ¿cierto? Entonces, esto vendría a ser la reactancia inductiva. Como la reactancia inductiva, hemos visto más antes, es igual a la velocidad angular por la inductancia de la bobina, entonces también sabemos que la velocidad angular, como su compañero lo ha manifestado, dice 2pi por la frecuencia es la velocidad angular. Y aquí lo que queremos es obtener la frecuencia, entonces despejamos la frecuencia y obtenemos esta relación. La reactancia inductiva dividido entre 2pi por la inductancia de la bobina. Todo este valor conocemos, que es 34,6, 2pi por la inductancia, que es 0,2 Henry. O, no, 0,2 Henry. Por lo tanto, la frecuencia va a ser 275 Hz o 275 ciclos por segundo. ¿Correcto? 275 ciclos por segundo. Muy bien. Bien, ahora esto mismo, a ver. ¿Lo explicamos o hay un voluntario para explicarlo? A ver, un Yo creo, voluntario. ingeniero. Ya, adelante, adelante. Bueno, nos pide que este circuito en serie, que es con una resistencia de 10 ohms y un
se aplica una tensión cuya frecuencia es tal que una corriente adelantada por 30 grados respecto a la tensión y que la frecuencia estaría adelantada por 7. Ahora nos va a 576 y bueno, teniendo esto, lo reemplazamos en la siguiente para hallar la frecuencia. Y para hallar la frecuencia, como ya sabemos, la reactancia conductiva, que es 1 sobre la velocidad angular por la conductancia, que ya sabemos que la frecuencia es 2pi por la frecuencia sub 1 por la conductancia que ya tenemos. Y aquí, de aquí vamos a despejar f sub 1, y como ya lo tenemos ahí, solo queremos reemplazar con los datos obtenidos de arriba, por 1 sobre 2pi por 50, que son los microfaradios, por lo que hallamos anteriormente. Y de esto nos va a hallar 553 henrios. Y después de esto, para hallar la segunda frecuencia, que va a ser f sub 2, la corriente adelantada de 70 grados. Bien, de esto lo hay que cambiar esta vez por una tangente de grados. Está a despejarlo por lo que es lo que equivale a tangente, que tenemos el coseno de 70, que es menos x sub c1 sobre el seno, que es 10. De esto vamos a despejar la reactancia conductiva, que esto nos va a salir menos 2.74, con lo cual que esto va a salir 27.4, como nos dice, ohmios. Y entonces vamos a dividir la frecuencia que hemos hallado actualmente, f sub 2 sobre f sub 1, y lo vamos a comparar con la reactancia conductiva que hallamos de la reactancias conductiva C1 sobre la reactancia conductiva C2, que esto va a resultar reemplazando los datos anteriormente para hallar la frecuencia f sub 2, teniendo 116 henrios, y eso sería todo. Muy bien, a ver, ¿lograron captar el mensaje? ¿Se ha tratado, se entendió lo que explicaron? ¿Tienen alguna pregunta o algo que aclarar? Creo que se entendió bien claro. En todo caso, no hay preguntas, no hay dudas.
A ver, tómenle una imagen de esto, lo que estoy proyectando. Voy a hacer preguntas a medida que voy también registrando los que han participado. Tomen una imagen para que puedan responder. Así se les pregunte. Bien, van indicándome por favor sus nombres, apellidos de los que han participado. Cada uno conscientemente saben de qué manera han participado, entonces me van a decir. Y Yo Crapatana. Escuchen un momento, escúchenme, ¿ya? Entonces, cada uno sabe cómo ha participado y además sus compañeros también han estado oyendo. Y en un momento siempre van a decir si efectivamente han participado. A ver, un momentito, un momentito.
Ahora sí, en orden, ¿eh? A ver, empezamos con los que había expuesto, ¿verdad? Con los que había expuesto. Apellidos. Choquehuanca Ramos, ingeniero. Choquehuanca. Ingeniero. Yucrapatana, el ejercicio reciente. Listo. Yucrapatana. Y a Pasajayo, Flavio, ingeniero. Pasajayo, ¿cuál explicaste? El de la lactancia capacitiva, ingeniero. El de seno y coseno del módulo. No está registrado, pasa. ¿Pasa qué me dijiste? Jayo. A Pasajayo, Flavio. Arquímedes. A ver, no te encuentro. No te ubico. ¿Sí? Pasajayo, dices, ¿no? Primera vez que estás asistiendo. Y con J, doble L. Participar así constante, ¿sí? Ya, otro. Pasa Chávez. Pasa Chávez. ¿Cuál era tu participación? Convertir la impedancia de expresión fasorial a binómica. Muy bien. Otro. Huanca, ingeniero. Huanca. A ver, ¿cómo era tu participación? De la reactancia inductiva de la 5.2. Ya. Otro. Quiero saber cómo fue tu participación, de qué fue. Ahí a las coordenadas. Correcto. Otro, ¿qué más? Mamani también, ingeniero. Mamani Cruz. Mamani Cruz. Dante, ¿no? Sí, de la representación gráfica, ingeniero, de las reactancias. Ya, correcto. Otro. Chile Rosas, ingeniero. Apellido. Chile Rosas. Chile Rosas. Muy bien. Participaste. Correcto. Otro. Papacuela Aranda, ingeniero acá. Tapacoile, sí, me acuerdo Tapacoile también. Otro. Ya pasa, Huanca. Pasa, ¿cómo fue tu participación? ¿Qué En la hiciste? lactancia capacitiva y la inductiva, en la tabla. Nuevamente repite, no se te escucha bien. En la lactancia inductiva y la capacitiva en la tabla de frecuencia de 400 a 4000. En esa tabla. Ya. Apellido. Muy ya pasa, Huanca, Cristian. Ahí pasa. Ya.
¿Qué más? Huacasi Quispe, ingeniero. Así que... En las ¿qué representaciones pregunta? gráficas, ingeniero, estaba preguntando usted y está respondiendo. ¿Cómo? ¿Cómo dice? En las representaciones gráficas, ingeniero, reactancia inductiva y capacitiva, estaba preguntando y le respondo. ¿Qué has respondido? El de 4000 estaba preguntando, ¿no? El de 15 creo. Han respondido varios, no sé si me escuchan. Si uno concreto tienes que decir, porque he hecho esto. Ah. A ver, siempre Sí, ya el de cuando 4000 y preguntando, de... concreto. Ya, otro. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a ver como acá como el 5.6, el 5.7, el 5.8 trata de lo mismo, ¿no? Azores, eso tienen que dominarlo todito, ¿no? Todos esos, el 5.10, el 5.11, el 5.12, 5.13 de igual manera, 5.16, 17, ya. Tarea, ahí tienen con sus respuestas inclusive. ¿Ya? Delegado del salón, ¿quién es? Delegado del salón. Somos 2 semestres, ingeniero. 2 semestres. Ya, ¿cuánto es? A ver, 43 menos 18. $25, ingeniero. 25. Entonces, 2 grupos de 25. ¿Ya? Hay 25 ejercicios. Se reparten, se distribuyen. Como hay dos semestres, me dice, ¿ya? Hacen una relación de 25 cada uno, porque estoy viendo que son más de 50 inclusive, por ver. Sí, 51 son. Ya, entonces, un problema cada uno, ¿correcto? Cada uno un problema y lo juntan. 2 grupos. Forman 2 grupos y cada uno le asigna un problema y luego lo juntan. Para el día lunes. Formes de 2 grupos a un problema, se asignan a cada uno. Bien, pues esto, tenemos todavía unos cuantos minutos, creo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, no, Sí. no sé si sería más fácil entregarlo de acuerdo a la asistencia a los ejercicios a cada uno. Es que no tengo ahorita una relación formal y además, como dicen, son diferentes semestres. Van a decir, no, yo soy de tal, yo soy de tal. Mejor organícense de los dos grupos, los interesados seguramente van a asistir, los que no, bueno, organícense de esa manera, ¿ya? Por afinidad, por semestre o lo que sea. Entonces, Ingeniero, los problemas propuestos, los que se van a... solo los designar. propuestos. Ah, El ok. 5.18, 5.19, 5.20 hasta el 5.43 creo que. Hasta el 5.43, sí. Ya. Desde el 5.18 al 5.43. Son 25, justo para los 25 integrantes. Delegado, ¿no tienen delegado del salón? Si no, designen un delegado de sexto y un delegado de... ¿Qué semestre no está? Quinto, creo.
Séptimo y sexto somos. Ya, séptimo y sexto. Entonces, uno del sexto y uno del sexto. Entonces, de esta forma podrían distribuirse. Ya me alcanzan la relación de quiénes son de tal grupo 1 y grupo 2. Dos grupos forman. Entonces, para el día lunes lo presentan. ¿Ah? Pueden aprovechar este momento para organizarse. Muy bien. Entonces, terminamos la sesión de día. Hasta el día lunes, por favor, los dos grupos. Un ejercicio es cada persona. ¿Sí? Hasta el día lunes.